Bien, presentación número 11. Imagínense cómo va esto. 11, son 20, ya vamos por la segunda mitad. Caramba. Dice, similar al caso de las variables aleatorias marginales, es posible transformar dos o más. Esa es la diferencia ahora, ¿verdad? Antes era una variable aleatoria, ahora son dos o más. Dos o más variables aleatorias conjuntas mediante funciones. Y el objetivo es encontrar la función de densidad de las nuevas variables aleatorias conjuntas. Ok, voy a tratar de describir mejor el escenario. Ahora tenemos una variable aleatoria conjunta que le llamábamos vectores, ¿recuerdan? Vectores aleatorios. ¿Por qué? Porque es la unión de x, y, z, digamos. Que están unidas porque nos interesan mantenerlas unidas. Por ejemplo, conocer cómo se comporta x, y, z, siendo x, y, z peso, edad, estatura para una población. Y las vamos a transformar. Estos tres fenómenos aleatorios pasan por transformaciones que son ni más ni menos que matemáticamente funciones que se le aplican a las tres, ojo, a las tres, y la convierten en nuevas variables aleatorias, en un nuevo conjunto de variables aleatorias, un nuevo vector. Si antes era x, y, z, digamos que ahora es MNO. Después de x, y, z las transformamos y se convierten en MNO, un nuevo vector aleatorio. E igual que antes, nos interesa conocer cuál es la función de densidad que describe estas nuevas variables aleatorias conjuntas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que la premisa es muy similar, ¿de acuerdo? La premisa es casi idéntica. Y de algún modo se convierte en un problema geométrico igual que antes. Igual que cálculo 1 era en una dimensión y cálculo 3 era en varias dimensiones. Esta es la misma, más o menos la misma transición. Vamos a hacer, antes ya lo habíamos hecho, una transformación en una dimensión y ahora es una transformación en varias dimensiones que en el caso típico de dos variables aleatorias nos definen un volumen. ¿De acuerdo? Antes nos definía un área, con una variable aleatoria nos definía un área, ahora con dos variables aleatorias nos define un volumen. Por ejemplo, como un cubo, digamos. Si ya son más dimensiones, ya es un hipercubo, porque ya no podemos visualizarlo espacialmente, pero sí sigue existiendo, ¿de acuerdo? Si ya son x, y, z, por ejemplo, o w, x, y, z, donde w es el peso, x es la edad, y es la estatura y z es, no sé, no sé, cualquier otra métrica aplicada a una población. Bueno, pues eso ya no se puede visualizar en una gráfica, pero sigue existiendo como digamos, puede ser, se definen como hipercubos, hipervolúmenes. No sé si existe la palabra hipervolúmenes, pero ustedes me entienden la idea de que es más allá de un volumen espacial. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Consideres el caso de hallar la densidad conjunta para un conjunto de nuevas variables aleatorias y sub i. Y atención, cada y sub i, ojo aquí, cada y sub i se va a generar a partir de una transformación t sub i. Ok, ahora tenemos n transformaciones distintas, o sea, n funciones distintas. Cada una definida para el vector aleatorio original. Si el vector aleatorio original era x1 hasta xn, entonces para definir el y sub i, o sea, el primer, digamos que y sub 1 del nuevo vector, ¿de acuerdo? De x sub 1 a x sub n, nos transformamos de y sub 1 a y sub n. Pero para generar cada y sub i, pasamos por una función, una transformación t sub i, que pueden ser diferentes. Antes era una única transformación, ahora son varias transformaciones. Todo lo que estamos haciendo por ahora es establecer como las asunciones, se dice, como es una traducción de assumptions, pero premisas, ¿de acuerdo? Premisas, pero asunciones existe también, la asunción. Dice, las nuevas variables aleatorias y sub i son producidas por funciones inevaluadas continuas t sub i, tal como se dijo antes. T sub i se porta bien, T sub i es una función bonita en el sentido de que tiene derivadas parciales continuas en todas partes. Existe un conjunto de funciones inversas continuas, igual que antes, ¿de acuerdo? Dado que es univaluada, existe una transformación inversa t a la menos 1. ¿Por qué ese j ahí? ¿Qué es ese j? Ese j es porque ahora no es una única
Es un índice, T sub j es un índice. Ahora no es una única transformación, sino que hay varias transformaciones. Entonces, para cada transformación hay una transformación inversa. Para cada transformación T sub I hay una transformación inversa T sub j a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, podemos pasar de atrás para adelante, de adelante para atrás, igual que antes. Ahorita vemos una gráfica que tal vez nos pueda ayudar a entender. Podemos pasar de X a Y vía T, o de Y a X vía T a la menos 1. Vean la equivalencia entre estas dos. Aquí pasamos de X a Y vía T, T sub I. Aquí pasamos de Y a X vía T a la menos 1, sub J. Pero J es simplemente un índice que también está contenido o que pertenece al intervalo de 1 a n. ¿De acuerdo? Ok, eso estamos aquí como nada más aplanando el terreno para luego hacer la definición, para luego establecer la premisa que espero que nos resulte similar, ¿de acuerdo? Espero que nos resulte similar a lo que ya habíamos visto. Dice, sea R sub X una región cerrada de puntos en el espacio de las X sub Y. Ok, una región, simplemente una región. Para visualizarlo más fácilmente, a pesar de que aquí lo estamos desarrollando todo para n variables aleatorias, una cuestión n dimensional, imaginémoslo para un vector bivariado, es decir, xy nada más. Entonces, si es bivariado, tenemos un plano xy y dentro del plano xy, en sus mentes, dibujen una forma arbitraria, una cerrada, ¿verdad? Un círculo, un cuadrado, una cosa ahí que parece una célula. Y esa va a ser la región R sub X. ¿De acuerdo? Aquí está la premisa. Esa región R sub X se mapea punto a punto en una región R sub Y en el plano que pertenece al otro, a la otra variable aleatoria de salida. ¿De acuerdo? Y también, para no enredar aquí, no hablemos de X y Y, hablamos de X1, X2, el plano X1, X2, que es el original, y el plano Y1, Y2, que es donde está la región R sub Y. Se mapean uno a uno vía ¿quién? Vía la transformación T. Lo que habíamos dicho antes es que todo lo que cae en Rx cae en Ry. Porque es como un cable que los conecta. Este punto lo conecta con el otro. Por tanto, la probabilidad de Ry, de la región Ry, es la misma que la región Rx. Y esa es la premisa importante. Y a partir de ahí hacemos la deducción de la nueva función de densidad conociendo la función de densidad de X. ¿De acuerdo? X es el vector. Buen punto. Ahí podría poner X vector porque eso es un vector. Entonces, la probabilidad de que un punto caiga en Rx, y esa es la premisa, igual a la probabilidad de que su punto mapeado caiga en Ry. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en Rx? Recuerden que cuando hablamos de funciones de densidad, hemos entendido la probabilidad como, por ejemplo, en una dimensión, el área bajo la curva. ¿De acuerdo? El área bajo la curva. La gaussiana. En sus mentes dibujen la gaussiana. Ok, ya la campana, la campana para un lado, para el otro. Pues es simétrica. Y entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad de que caiga, qué sé yo, en la mitad superior, entonces es el área bajo la curva definida desde el centro hasta más infinito. Si ya estamos hablando de variables aleatorias múltiples, por ejemplo, una bivariada, entonces ya tenemos un plano XY. En el plano XY definimos una región y la probabilidad es el volumen bajo la superficie que describe la densidad probabilística. Esa densidad, esa superficie es la famosísima f de xy, f minúscula de xy para xy, que está ahí, la ven ahí está para el caso n dimensional. F minúscula de x1 hasta x sub n para las variables x minúscula desde 1 hasta n también, y es una integral múltiple definida sobre Rx en todas las dimensiones, ¿de acuerdo? Todas las dimensiones están acotadas de alguna forma, o no, ¿verdad? Puede ser de menos infinito a infinito. Pero sí, no, en realidad cuando estamos hablando de una región finita, todas las dimensiones están acotadas. Si es una función bivariada, entonces pues nada más está acotado en X y acotado en Y, pura vida.
Pero si no, si es más, entonces, bueno, el punto es que cada uno está definido. Entonces, esa integral múltiple de la función de densidad nos da un área, un volumen, un lo que sea, un hipervolumen, si existe el término, que es ni más ni menos que la probabilidad en la región de interés. Como dijimos, dado que Rx y Ry están relacionados por una transformación, entonces hay una igualdad ahí. Esa ecuación 3 es una igualdad entre la integral múltiple de arriba y la integral múltiple de abajo, donde la integral múltiple de arriba es sobre el vector x y la integral múltiple de abajo es sobre el vector y, sobre una región particular de cada uno. Entonces esta premisa es simple pero poderosa, porque a partir de ahí lo que nos toca es despejar esta función que está acá, esta función. Ah, mira, ahora puedo subrayar. ¿Están viendo el subrayado ahí? Sí, bro. Ok. Con azul. Ah, ok, ok. Sí, sí, exacto, gracias. Con azul, sí, porque es que en Nearpod no podía antes. Y hoy sí puedo. Pero no vamos a abandonar Nearpod, no se preocupen, nada más hoy cambiamos. Ok, entonces con esa premisa vamos a decir, vamos a resolver para la función de densidad que nos interesa, que es la que andamos buscando. La ecuación 3 puede resolverse para la función de densidad tal, tratándola como una integral múltiple donde se hace un cambio de variables. ¿Qué vamos a hacer? Paso a pasito. Las variables x sub i se cambian a nuevas variables y sub i por medio de la transformación, de forma que el integrando se cambia por sustitución funcional directa. Vean la relación que está abajo en la gráfica. Podemos pasar, igual que ya lo dijimos antes, podemos pasar de x1 a y sub 1 vía la transformación t sub i, o de y sub 1 también a x sub 1, pero vía la transformación inversa. Vean que tienen un sentido y otro. Y eso, todos ese x sub 1 hasta x sub n están contenidos, vamos a decir que están contenidos dentro de una región X y una región Y. Los límites cambian, eso sí, no son iguales. R sub X puede ser un cuadrado, por ejemplo, en el plano XY. Mientras que R sub Y puede ser un círculo, un paralelogramo, un rombo, puede ser otra cosa, o sea, es otra cosa. ¿De qué depende esa otra cosa? Pues de las transformaciones que se le están aplicando a, de T sub I, de T sub J, T a la menos 1. De esas transformaciones depende en qué se convierte, porque se parece también como una especie de cambio de coordenadas, no exactamente, pero sí cambia la forma de la región de interés. Aquí hay uno que no vamos a demostrar, pero hay un video que está aquí citado que es bonito, es un video donde explica cómo podemos relacionar una multiplicación de x1 por dx2 por dx taca hasta dxn, que eso es bueno, es un hipervolumen también, ¿verdad? Pero es diferencial. Digamos, hablamos de un cubo, en el caso de que sea en dos dimensiones. O no un cubo, sino un cuadrado, sí, nada más un cuadrado, en dos dimensiones. ¿Cómo relacionarlo con esa nueva transformación, con esa nueva región, Rx y Ry? Pues resulta que el eslabón perdido ahí, ¿de acuerdo? El eslabón que me convierte de una región Rx a una región Ry, que tienen formas, en general formas distintas, va a ser el jacobiano, la magnitud del jacobiano J de las transformaciones, el famoso jacobiano, famosísimo jacobiano. Bueno, no tanto. ¿Sí lo han escuchado aumentar antes? En cálculo 3 sí. Ok, cálculo 3. Y el contexto era similar, recuerdan si... Ahí Jorge me dice que sí. ¿Recuerdan si el contexto era similar? Era más o menos... O bueno, es que a veces pasa que uno en cálculo o en las mates no siempre está consciente, digamos, de en qué contexto ve las cosas, ¿verdad? No, pero yo creo que sí era. Creo, o sea, lo usamos para transformar de esféricas a cilíndricas o algo así, no me acuerdo directamente, pero algo así era. Ok, ajá, está bien. Está bien, tiene sentido. Bueno, pues ese J, ahí está el video ahorita. ¿Dónde está ese video? Bueno, ahí está el link, por ahí está el link. Se los recomiendo porque es bonito. Dice, el lado izquierdo de la ecuación 3, esa es la ecuación 3, esta que está acá, la que está sobre X. Dice, se convierte en, esta es la ecuación 3, este es el lado izquierdo de la ecuación 3, ¿verdad?
se convierte en el pasito a pasito que hicimos antes. ¿Cuál fue el pasito a pasito? X1 lo reexpresamos en términos de Y. ¿Qué es expresarlo en términos de Y? T a la menos 1 sub J, digamos, el índice. Vean aquí atrás. T a la menos 1 sub J, pero es una función que depende de todo el vector Y que está, o sea, de Y1, Y2, Y1 hasta Yn. ¿De acuerdo? Entonces lo transformamos, pero para transformar esto, este de X, para transformarlo, esta región en esta otra región, para transformar esas dos regiones, necesitamos transformar esta área infinitesimal en esta área infinitesimal. Ojo, incluye el J. ¿De acuerdo? Incluye el J. Pero si observamos con atención en la parte, en esta ecuación 3, vean qué es lo que está aquí adentro. Vean qué es lo que está aquí adentro. Eso es la función de densidad que andamos buscando. Y es exactamente esto que está en azul. Es lo que estamos viendo ahí adentro. Entonces hay una equivalencia. Entonces, para que sean iguales, dice, dado que este resultado debe igualar el lado derecho de la ecuación 3, entonces la función de densidad que andamos buscando del nuevo vector de la transformación, o sea, después de la transformación, es la función de densidad original evaluada en la transformación inversa anterior multiplicada por el jacobiano. Que el jacobiano, ya lo vamos a ver, es una matriz de derivadas parciales. Entonces, sí o no, a ver quién se acuerda, sí o no se parece esto a las transformaciones que habíamos visto antes. ¿Cómo era la que habíamos visto antes? Era, a ver si me acuerdo, era la función de densidad vieja, digamos, original, evaluada en la transformación inversa por la derivada de la transformación inversa. Esa era la, digamos, como lo hemos visto antes, por la derivada parcial, bueno, la derivada de la transformación inversa. Ahora ese jacobiano, vean ahí está, ese jacobiano, que además es el valor absoluto, ¿verdad? Es el determinante de la derivada parcial de todas las transformaciones inversas con respecto a todas las variables y. Va de nuevo, es las derivadas parciales de todas las transformaciones inversas con respecto a todas las variables aleatorias y sub 1, y sub hasta n, que representan el vector aleatorio y mayúscula. Entonces, lo que hacemos aquí es combinar a todo mundo con todo mundo y se convierte de alguna forma en lo mismo que habíamos visto antes, pero para varias dimensiones. ¿De acuerdo? Para varias dimensiones, pero la forma es la misma, es evaluar la función de densidad original multiplicado por la derivada de la transformación inversa. Pero como son varias, y son varias transformaciones y varias, o sea, es una función múltiple, entonces el jacobiano es una matriz que nos ayuda a combinar todo el mundo con todo el mundo, o sea, todas las transformaciones con todas las variables. ¿De acuerdo? Y son derivadas parciales de cada uno. Ahorita como está en términos n-dimensionales se ve un poco convulso ahí toda la cuestión, pero tal vez cuando lo veamos en la función bivariada, que es, por cierto, lo más común, tal vez sea más amigable con el ambiente. Este es el caso especial, de hecho. Este es el caso especial de dos funciones de dos variables aleatorias. ¿De acuerdo? Porque recuerden que antes teníamos t sub i, o sea que no hay una sola transformación, hay varias transformaciones. En este caso, como solo hay dos, le vamos a poner nombre. Ya no se van a llamar T1 y T2, sino que se van a llamar G y H, que es una notación común en la literatura de probabilidad. Dice, dada una función o dada una densidad conjunta f de x de y, de x, y, de dos variables aleatorias y dos funciones g de xy y h de xy que generan dos nuevas variables aleatorias. Recuerden que siempre que pasamos una variable aleatoria por una función, se convierte en otra. O sea, está x y está x al cuadrado, que es otra variable aleatoria. ¿Qué le podemos nombrar? Y, qué sé yo. Aquí, en cambio, vamos a llamarle Z y W a lo que obtenemos cuando pasamos X y por una función G. ¿Cómo es una función G? ¿Cómo se ve una función G?
ya lo hemos discutido antes, X más Y, X menos Y, X por Y, X a la Y, logaritmo natural de X por entre Y, lo que sea, cualquier combinación que hagamos ahí. Y W pues también, solamente que en términos de otra función de transformación H. Queremos encontrar entonces la densidad conjunta de f de ZW. Dice, para derivar el resultado anterior, se asume primero que G y H son transformaciones 1 a 1, de forma que su inversa existe. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre a esas funciones inversas, le vamos a llamar P y Q. ¿Ok? G y H es la transformación directa y P y Q son las transformaciones inversas. Vean que unas convierten XY en Z y W y otras convierten a ZW en X y Y. O sea, a la inversa. Vamos a ver, en el plano ZW, la región de interés está definida por un rectángulo de lados delta Z y delta W. ¿Ok? Ahí está el plano W o ZW. Y tenemos un delta Z y un delta W que ahí se ve grande, pero en realidad va a ser muy pequeñito. Dice, si estos delta Z y delta W son suficientemente pequeños, se puede aproximar la siguiente probabilidad. Ojo que no se haga un enredo. Ese P que está ahí es el operador P de probabilidad, no es la función inversa P, por aquello. Nada más para que no se haga un enredo. Entonces, la probabilidad de que Z o W estén contenidos dentro de ese rectángulo que está ahí arriba, o sea, que caigan ahí, es algo, es aproximadamente algo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta probabilidad? La probabilidad de caer dentro de este rectángulo que está aquí arriba. Ok, la probabilidad, ahí quedó marcado. La probabilidad de caer ahí. Esa probabilidad es aproximadamente igual a delta Z por delta W, que eso vamos a llamarle más o menos la base, multiplicado por más o menos la altura, que es la función de densidad. Eso es un tercer eje, o sea, eso es saliendo de la pantalla. Hay una superficie que es la función de densidad, o sea, cuánto vale la probabilidad, la densidad de probabilidad dentro de ese rectángulo. ¿Por qué es una aproximación? Es una aproximación porque la función de densidad no es constante dentro de ese rectángulo necesariamente. No es necesariamente constante. Pero igual que ya hicimos antes en cálculo diferencial, si asumimos que delta Z y delta W son lo suficientemente pequeños, entonces esta función de densidad es aproximadamente constante en esa región. Y por tanto, esto del tipo base por altura, que eso nos da paralelepípedo. Ok, entonces eso es un paralelepípedo. Y qué nombre más bonito. Que es base por altura, asumiendo que esta función de densidad es aproximadamente constante en toda la región, dado que delta Z y delta W son muy pequeños. Algo que no nos caiga la policía de la teórica, porque ya lo hicimos, pues, ni más ni menos que las sumas de Riemann, ¿verdad? Es un abordaje similar. Vamos a ver, dice, esta área se mapea mediante las transformaciones P y Q a una nueva área, delta, le vamos a llamar delta, en el plano XY. ¿Cómo se relacionan delta y delta ZW? Igual que antes. Esto es lo que vamos, aquí está el video. Venlo en YouTube. Entonces dice, ¿cómo relacionar entonces las áreas delta Z y delta W? Igualando el área de un rectángulo con el de un paralelogramo. Paralelogramo porque estamos en 2 dimensiones. El paralelepípedo es en 3 dimensiones. Se puede demostrar, y vean ese video, que esta región está vinculada con la otra por medio del jacobiano que está acá. Pero es un jacobiano bidimensional, que es más bonito. Vean, aquí está. El jacobiano bidimensional para ZW es más amigable y es la derivada parcial para las funciones P y Q con respecto a las variables Z y W. ¿Cómo se ve eso? Como la determinante, bueno, eso es J, ¿verdad? El determinante de P con respecto a Z y P con respecto a W. ¿Lo ven?
aquí es la función P con respecto a Z y la función P con respecto a W. Voy a volver un toquecito porque para que recordemos que P depende de Z y de W, igual que Q depende de ambas variables. Y aquí abajo tenemos Q con respecto a Z y Q con respecto a W. Y eso se le llama el jacobiano de la transformación P y Q. Así entonces, tenemos esta expresión nueva que comparémosla con la que ya habíamos obtenido. Esta es la que obtuvimos antes. Es la misma, solo que con una nueva notación y limitada a solamente dos variables aleatorias. Entonces, la nueva función de densidad que andamos buscando es la función de densidad original evaluada en la transformación inversa P, en la transformación inversa Q, multiplicado por ese, digamos, de factor de ajuste, ahí, ese que se endereza, que es el jacobiano, que es esta definición de aquí arriba. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Dice, la vida útil de un componente y su repuesto. Atención. Sea x1 una variable aleatoria para el tiempo de vida de un componente. Típicamente, los tiempos de vida se calculan como exponencial. O sea, se modelan como exponenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que apenas está nuevo, la probabilidad de que esté bueno es muy alta, de que esté vivo. Pero conforme pasa el tiempo, ya disminuyen las probabilidades y disminuye de forma exponencial, o sea, muy rápidamente. Bueno, dependiendo dependiendo del, ¿cómo se llama? Del parámetro, pero puede ser que ya muy rápidamente ya las probabilidades de que esté vivo son menores. Eso aplica para equipos, para componentes y también para seres vivos, de alguna forma. El componente puede sustituirse una única vez y x2 representa el tiempo de vida del repuesto. ¿Ok? Y son repuestos originales. Son repuestos originales, digo yo, no estoy haciendo publicidad en contra de los genéricos, pero si x1 y x2 son del mismo fabricante, uno esperaría, asume que la expectativa de tiempo de vida es la misma en ambos casos. ID significa independientes e idénticamente distribuidos. Independientes e idénticamente distribuidos. X1 y X2 son independientes entre sí. Eso sí lo sabemos que es independiente. E idénticamente distribuidos, o sea que ambos son exponenciales y ambos tienen los mismos parámetros, porque están idénticamente distribuidos. Entonces los dos son exponenciales con parámetro lambda cada uno. Por lo anterior, la PDF conjunta es esa que está ahí. ¿Por qué la obtuvimos así, como debajo de la manga? Porque recordemos que la propiedad que tienen las variables aleatorias independientes es que la variable aleatoria conjunta es la multiplicación de ambas funciones de densidad. Entonces, en este caso, cuando lo multiplicamos nos queda lambda cuadrado por e a la menos lambda por x1 más x2, que es ni más ni menos, o sea, recuerden que una exponencial es lambda por e a la menos lambda x, ¿ok? Lambda por e a la menos lambda x, pero tenemos dos. Entonces son lambda cuadrado por e a la menos propiedades de los exponenciales y dice e a la menos lambda, que es el mismo parámetro, por x1 más x2. Están definidas para x1 mayor a 0, x2 mayor a 0. Eso siempre es el soporte positivo que tienen las exponenciales. Tienen soporte positivo. Entonces aquí tenemos la curvita ahí, muy bonita. Dice, podríamos estar interesados en dos cantidades. Atención a esto. ¿Quién inventó esto? Alguien lo inventó. Esas transformaciones son arbitrarias, ¿de acuerdo? Y corresponden al problema y como dice aquí, podremos estar interesados porque tienen relevancia para el problema. Entonces, una primera transformación que vamos a aplicar que es relevante es la vida total del dispositivo. ¿Cuál es la vida total del dispositivo? Es x1 más x2, es decir, todo lo que dura el componente original más todo lo que dura el repuesto. En general, eso es lo que va a estar vivo el dispositivo, como un todo, digamos. Y eso le vamos a llamar la transformación U sub 1.
hay otra transformación que también es arbitraria, es alguien la eligió y perfectamente alguien puede haber elegido otra transformación, pero que tiene alguna relevancia. Dice, la proporción de la vida del primer componente a la vida total del dispositivo. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero saber si el componente original, yo quiero saber si el componente original estuvo más tiempo vivo, por decirlo así. Yo quiero saber si el componente original estuvo, cuál proporción de la vida total del dispositivo fue la que permaneció activo X1, el original, con respecto al repuesto. De una vez, hay una conclusión que quiero que hagamos. ¿Cómo creen que está eso? ¿Cuál es su intuición? ¿Creen que el original va a durar más que el repuesto o que el repuesto va a durar más que el original? ¿O qué opinan al respecto? Conociendo las propiedades probabilísticas del tiempo de vida de cada uno, ¿ok? De X1 y X2. Hagamos de una vez una suposición razonable. Que si tenemos la percepción de que tenemos un repuesto original y perdón, un componente original, ¿verdad? Que viene con el carro, que nos dura 5 años, luego hay que cambiarlo y que tenemos la noción tal vez de una sensación de que el repuesto siempre nos va a durar menos, pero en realidad va a durar menos el repuesto, no sé, pues, a como está planteado este problema, X1 y X2 son ID independientes y estadísticamente independientes e idénticamente distribuidos, es decir, ¿qué implica la independencia? Que no importa si el componente original duró 1 año, 2 años o 5 años, la expectativa de vida del repuesto no cambia. No cambia, eso es independencia. Y el hecho de que estén idénticamente distribuidos quiere decir que la expectativa de vida del repuesto es la misma del componente original. O sea que puede durar también 1 o 2 o 5 años, etc. Entonces, esta transformación U2, que es la proporción de la vida del primer componente a la vida total del dispositivo, nos va a dar esa intuición. Esperamos que X1 viva más o menos que el total. Entonces, esto nos va a dar, pues, qué sé yo, como tipo mayor o menor al 50%. Eso es lo que nos puede dar, ¿verdad? Pero ¿cómo es la distribución de esas probabilidades? Puede ser que el componente original tarde 1 año y el repuesto 9 años. Y en otro escenario, el original duró 9 años y el repuesto duró 1 año. Puede pasar, o sea, puede pasar con cualquiera de esas combinaciones, pero lo que nos va a dar esto es una intuición de si hay o no más probabilidad. Entonces, la pregunta que vamos a respondernos, y es lo último que vamos a hacer hoy, es ¿cuál es la distribución conjunta de Y1 y Y2? Dice por el teorema de transformación, escrito como, de esta forma, es una notación un poquito alternativa. Vean que ahí sale el determinante de M. En vez del jacobiano, sale el determinante de M. M mayúscula, la matriz, es una matriz de derivadas parciales que también es una notación que ustedes podrían encontrarse en la literatura, pero es totalmente equivalente. ¿De acuerdo? Solo que alguien le dice jacobiano. Si usted me pregunta, incluso prefiero esta, porque el jacobiano es como un sobrenombre. Si usted dice la matriz de derivadas parciales, bella, es como más fácil recordar de qué se trata. Ojo ahí, dadas las funciones inversas, ¿cómo sacar una función inversa? Es algo que hacíamos, creo que en el tiempo del colegio. A mí se me olvida a menudo cómo hacerlo, pero es que lo que tenemos que hacer es establecer un sistema de ecuaciones y despejar para X1 y para X2. Vean, voy a volverme. Vean cómo está aquí. Aquí está Y1 en términos de X1 más X2 y está Y2 en términos de X1 más X2. Tenemos que despejar X1 y despejar X2. ¿Cómo hacemos eso? En este mismo sistema de ecuaciones, hacemos como hacíamos antes. Agarrábamos X1, lo despejábamos, lo sustituíamos en la otra, luego nos devolvíamos, luego y nos quedaba esto que está acá, que es ahora X1 en función de Y1 y Y2 y ahora X2 en función de Y1 y Y2 también. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la transformación inversa, esta es la otra transformación inversa. Sale y vale. Ahora tenemos que aplicar esto. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir X1 con la transformación inversa, sustituir X2 con la transformación inversa. Pero aquí ya están, vean qué bonita. V1, V1, V2,
V2, V2, multiplicados por la matriz de derivadas parciales. Es decir, esta derivada con respecto a Y1 y derivada con respecto a Y2. Y esta derivada con respecto a Y1 con respecto a Y2. Veámoslo aquí. Tenemos la primera transformación inversa derivada con respecto a Y1. ¿Cuánto da? Y2. La primera transformación inversa derivada con respecto a Y2. ¿Cuánto da? Y1, porque Y1 es constante con una derivada parcial. Luego, la segunda transformación inversa derivada con respecto a Y1, que es 1 menos Y2. Ven, aquí está. Con respecto a Y1, todo esto se comporta como una constante. Entonces es 1 menos Y2. Y luego derivamos con respecto a Y2 y nos queda menos Y1. Aquí menos Y1, por este menos que tiene aquí. Bien, ya lo tenemos todo. Ahora sacamos el determinante. ¿Recuerdan cómo el determinante era en cruz? Multiplicábamos en cruz y entonces era el arriba es este por este menos este por este. Y nos queda menos Y1. Vean, interesante, menos Y1. Eso va a tener implicaciones. El hecho de que el jacobiano aquí, el jacobiano o el determinante de la matriz de derivadas parciales, depende solamente de Y1, no depende de Y2. Por las circunstancias muy específicas del problema, no depende de Y2, pero lo usual es que esto va a depender de todas las variables que están ahí. Entonces, evaluamos. Ya tenemos esta matriz evaluada, vale Y1. Entonces, evaluamos todo lo anterior. Eso es cuestión de meterlo aquí arriba, ¿ok? Evaluar es agarrar la función y ¡pah!, clavarla ahí donde estaba X1. Y luego lo otro, donde estaba X2. Multiplicarlo por el valor absoluto, que es este menos, desaparece. Y nos queda esta ecuacioncita de acá. Vean qué bonita esa ecuacioncita de aquí. Es lambda cuadrado y sub 1 por e a la menos y sub 1. ¿De acuerdo? Aquí se hace una observación adicional, que es que como no está Y1, pero en realidad sí depende de Y2, o sea, Y2 está ahí. Solo que, ¿qué pasa? Que Y2 vale 1, porque está multiplicado aquí por 1, factorizado por Y2, que vale 1, en el intervalo de Y1 hasta más infinito y 0, Y2, perdón, está contenido entre 0 y 1. Nos da esta gráfica de acá, ¿de acuerdo? ¿Qué significaba Y1? ¿Recuerdan que era Y1? ¿Qué significaba Y1 y qué significaba Y2? Y1 y Y2 tenían significado en el contexto del problema que estamos estudiando. Y1 era el tiempo de vida útil del componente total. No del componente, sino del dispositivo que tiene el componente. A ver, es de esta forma. Dice la posibilidad de que esto es la posibilidad de que se averíe apenas, es aquí una probabilidad bien baja. Vean como al principio la probabilidad es muy baja. En el eje Y1, o sea, vean solo el Y1. De por sí son independientes entre sí, pero vean solo Y1. Vean cómo la probabilidad de que viva más digamos, estos primeros momentos es muy grande. La probabilidad de que alcance aquí una especie de promedio, ¿ok? Aquí va a alcanzar un máximo que es, digamos que esto vale 1 año. Entonces la probabilidad es que el tiempo de vida del dispositivo, incluyendo el componente original y el repuesto, en total, la suma de ambas, va a ser como 1 año o 5 años, no sé, cualquier cosa, 5 años. Pero también podrían vivir más, podrían vivir mucho más, incluso podrían vivir infinito, porque vean que esto va hasta infinito. Podrían vivir infinito, pero con baja probabilidad. Y eso tiene sentido. O sea, tiene sentido de que la mayoría de componentes, dispositivos, perdón, que se venden, van a tener una vida promedio de alrededor de 5 años. Pongámosle, inventemos un número, 5 años. Pero algunos van a vivir mucho más, solamente que con menor probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, eso es la interpretación de Y1. Mientras que Y2 es la proporción de X1 con respecto al tiempo de vida total. Y observen, véanlo en este eje. En este eje es uniforme, ¿ok? Y2 es uniforme en el intervalo de 0 a 1. ¿Qué quiere decir? Que en realidad
no hay ninguna preferencia entre el original o el repuesto. Es decir, el repuesto puede, como les dije antes, puede ser que el repuesto dure 4 años y el original 1, o al revés, que el original dure 4 años y el repuesto 1. Es uniforme, o sea, que quiere decir que puede estar en cualquier valor. No hay realmente una preferencia porque prácticamente los dos componentes son idénticos, no importa si es original o repuesto, son idénticos. Entonces no hay realmente una diferencia entre uno y otro, y por eso la distribución de probabilidad de la proporción entre uno y otro es, como lo ven aquí en Y2, es uniforme, ¿ok? Uniforme entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Un par de observaciones, ya ahí termina el problema, pero un par de observaciones es que la distribución del tiempo de vida X1 más X2 se conoce como distribución gamma, ¿ok? Distribución gamma con parámetros alfa y lambda. Esto aparece muy a menudo en muchos fenómenos estadísticos y como que nace de una transformación. De la misma forma, por cierto, que yo no sé si lo habían visto por ahí, pero Rayleigh, ¿recuerdan la famosa Rayleigh? ¿Verdad? Rayleigh es una de las famosas, ¿verdad? O sea, las famosas en este curso son la normal, la uniforme, la exponencial y Rayleigh. Son las que salen por todo lado. Rayleigh es una transformación de la gaussiana. Vean ustedes, ¿quién diría? Tenían relación. ¿Ok? Bueno, entonces esta se llama gamma y es el parámetro de vida X1, X2, y como pueden observarse, también puede utilizarse en fenómenos estadísticos donde donde estimamos tiempos de vida estimamos tiempo de vida con un repuesto. Y además Y1 y Y2 son independientes entre sí. Y1 y Y2 se nota, véanlo aquí, son independientes entre sí, o sea, no importa qué valor tenga Y2, Y1 vale lo mismo. Vea, váyanse aquí a este punto. Bueno, es que no puedo marcarlo. Sí. ¿Cómo es que rayo esto? Digamos aquí. Mira, es del mismo color. Este punto aquí en Y. Y este otro punto aquí en Y. ¿Cuánto valen en X? Perdón, en Y2. ¿Cuánto valen en Y1? Lo mismo, ve, lo mismo. Valen lo mismo. Entonces, por eso son independientes. Vamos a clear. Que es clear all drawings. Ve, no he descubierto eso. Estamos. Estos son ejemplos que ustedes pueden ver. Son sencillos, ve, son nada más son rápidos. Ese es otro ejemplo, ese es otro ejemplo. Y con esto termino, y es que en una deducción que ustedes quieren que hagan por su cuenta, que es totalmente análoga a lo que hemos hecho hasta ahora, en una deducción donde vean, estamos relacionando un dx de y, solo que aquí la función es una función específica, que es la x más y, por debajo de cierto valor. Resulta que cuando sumamos variables aleatorias, la función de densidad de la suma es la convolución. Atención, creían que nos íbamos a liberar de la convolución después de mate superior y no, ahí sigue en la carrera de análisis de sistemas de control. En realidad la convolución hay que agarrarle cariño porque es útil. Solo que a veces el cálculo numérico es complicado, pero van a ver que en Python es un jamón. Resulta que para encontrar la función de densidad, de la suma, lo que hay que aplicar es la convolución de las funciones de densidad de cada hora aleatoria que se está sumando. Bien, llegamos al final de casi, pero esto ya no lo vamos a ver, eso ustedes lo estudian ahí, eso es un ejemplo de una convolución, pero cuando veamos el teorema del límite central vamos a hacer más ejemplos de esto, porque está relacionado. Entonces, eso lo vemos en la próxima clase. Y aquí se lee la generalización, ¿de acuerdo? Que es cuando estamos sumando x1 más x2 más x3 más x1 más xn, la función de densidad de la suma de todas es la convolución de la función de densidad por la otra función de densidad por la otra función de densidad por todo el mundo. ¿Ok?